están? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Carly y en este video vamos a hablar de un libro que me gustó mucho más de lo que yo esperaba y ese libro es La Pequeña Fadette. Este libro fue escrito por George Sand, quien fue un escritor prolífico en su época, pero algo importante que debemos mencionar de él es que no era un él, era una ella. Realmente era una mujer. George Sand es su seudónimo y ella se llamaba Amandine Lucien Aurore Dupin. Ese era su nombre verdadero, pero recordemos que en los 1800 las mujeres no estaba bien visto que escribieran. Entonces asumió su papel como un hombre para que todas sus obras fueran tomadas en serio, para que pudieran considerarla como un escritor serio, y escribió más de 70 novelas bajo este seudónimo de George Sand. Entonces ella en su época fue una mujer muy independiente. Nosotros hoy en día podemos considerarla como una mujer normal, por así decirlo. ¿Qué actitudes tenía ella que no eran consideradas normales en su época? La primera era que fumaba en público. Por ejemplo, imagínense que ella decidía fumarse un cigarro y eso era completamente inmoral. Las mujeres no podían hacer eso en público. También ella optaba por usar pantalones porque le parecían mucho más cómodos y la gente en sociedad decía que esa era ropa para hombres. Las mujeres no teníamos permitido usar pantalones, entonces ella decía, me gustan, los voy a usar. Y también ella elegía libremente a sus parejas. Eso era de las cosas más escandalosas que podían existir. Y uno de sus novios o de sus parejas fue Frédéric Chopin. Este músico tan importante vivió con ella durante 9 años. Se dice que ellos vivieron en un monasterio y que cuando estaban en ese monasterio con la hija de Amandine de Lucien, él escribió muchas óperas, él compuso muchas óperas, muchas piezas de música y creen que ella fue parte de la inspiración para algunas de sus obras. Veamos que ella fue una mujer feminista que luchaba sobre todo por los derechos de los campesinos, de las mujeres campesinas y luchaba mucho por estas causas sociales. Esas luchas o ese interés que ella tenía por estas causas se ven reflejados en muchos de sus personajes y uno de esos es los personajes de La Pequeña Fadette. Este libro habla de la relación, empieza por la relación de unos gemelos, de una familia, que eran los Barbeau. Y esta familia tenía varios hijos, la mamá, el papá, y tuvieron unos gemelos. Entonces, desde que nacieron los gemelos, la nodriza les hizo mucho énfasis como que cuidaran la relación de estos dos niños, que no los dejaran todo el tiempo juntos, que no los vistieran iguales, que no hicieran las cosas que la familia al final hizo y que los llevaron a tener una relación muy agridulce. En este libro va narrando la relación de los dos hermanos y Sylvinette es el hermano que nació, digamos, como que después, pero su carácter es muy distinto, el de los dos hermanos. Entonces, dentro de la obra, nosotros podemos ir viendo que son Landry y Sylvinette, pero Landry es como un poquito más independiente, él tiene como que sus ideas, pero les gusta que los confundan, les gusta jugar este juego como de somos iguales y a ver, adivina quién es quién, y de repente no podían hacer algo sin que uno se viera afectado si no estaba el otro. Entonces ellos van creciendo en una familia muy amorosa, de un nivel económico alto, ahí en donde ellos estaban, pero sí se notaba que a Sylvinette le costaba mucho despegarse de Landry. Entonces los papás de repente van viviendo una serie de situaciones y tienen que decidir que ya es momento de separarlos. ¿Por qué toman esta decisión? Porque el hermano menor, Sylvinette, empieza a tener como ya comportamientos que no son sanos, empieza a ser muy berrinchudo, a llorar si no encuentra a su hermano, si se lo llevan él se pone muy mal, no le hace caso a nadie más que al hermano. Entonces los papás empiezan ya como a preocuparse y pues les dicen, oye, ¿sabes qué? Tienes que separarlos. Y los hermanos ya están como en la adolescencia, 14 años más o menos, y llega el momento en que tienen la oportunidad de que se separen. Entonces, al momento de que ellos se separan, aquí pasa algo como muy drástico, o la forma de escribir de George Sand me parece que es muy sutil y te va dando tantos detalles que sí sientes la emoción. Y el hermano Sylvinette, cuando lo separan de su hermano, es lo peor que puede haber en el mundo. Llora, se deprime, cree incluso que va a perder la vida. Dice, es que en este momento yo no voy a poder soportar estar en un mundo sin mi hermano. Y el hermano, hagan de cuenta que lo mandan con los vecinos a trabajar. Recordemos que eran granjas, entonces las distancias eran un poco más grandes, pero tampoco es como que se fuera a otro país o que lo mandaran a otro lado del mundo, no. Simplemente fue a trabajar a casa de unos vecinos y para Landry fue como
el inicio de su vida, porque él empieza a descubrir sus propios gustos, empieza a descubrir su propia personalidad sin su hermano, empieza a descubrir cosas que a él le gustan, y dentro de este mundo nuevo que él empieza a conocer aparece esta niña que es Fadet. Fadet es una niña huérfana que tiene una vida muy diferente a la de Landry, pero ella vive en la parte como sur, digamos, de todo este campo, y ella tiene una facultad o una habilidad para curar con plantas, por lo cual cree la gente que ella es bruja. Recordemos que también en estos 1800, la era de la superstición, todas las mujeres que tenían algún talento especial, llamemos la cocina, llamemos la herbolaria, eran consideradas brujas. Entonces, esta niña que vivía con su abuelita era considerada como una bruja. Su mamá era de una procedencia un poco extraña, se dedicó a trabajar a complacer a los hombres y esta vida como que un poco inmoral en ese tiempo, y ella quedó marcada por ese estigma de que era una niña no deseada, no tenía papá, entonces siempre tuvo como un rechazo de la sociedad, incluso del mismo Landry, pero la vida hace que los dos coincidan en una escena también muy bonita. Él empieza a conocerla y ella de repente empieza a mostrarse como un poco arisca, se da cuenta de que los hermanos están separados y ella empieza a hablar un poco más con Landry, empiezan a socializar un poco más y él se da cuenta al final del tiempo que está muy influenciado por esos prejuicios que tiene en la época. Entonces él al principio la rechaza, le hace muchos desaires y ella trata de acercarse a él, pero él la rechaza automáticamente porque dice, no, la niña Fadet está mal, ella tiene un hermanito chiquito que es cojo, está mal de una pierna y le dicen saltamontes. Entonces a ellos los empieza como a rechazar y ella trata de, por la burla, por hacérsela fuerte, de empezar a burlarse de él, todo. Al final pasan una serie de situaciones que los unen y en esta unión él se permite conocerla, se permite bajar esa venda que tenía en los ojos y la ve realmente como es, como una niña extraordinaria, como una niña con una inocencia, con una facilidad para ver el mundo, y él queda realmente enamorado de esta niña. Entonces, este libro realmente es muy cortito, es un libro que no tiene más de 200 páginas, pero es una novela que nos hace darnos cuenta de una manera muy sutil de todos los prejuicios que tenemos, de cómo somos injustos como sociedad con muchas de las personas, pero también de ese amor tan inocente y tan puro. Es una novela muy bonita y enfermiza a la vez, porque la relación de los hermanos sí cae en un punto de que dices, wow, o sea, sí te incomoda cómo ve Sylvinette a su hermano Landry. Sí llega a ser un poco como de, oye, basta, es muy raro. O sea, hasta yo pensé incluso en un tema así como de amor, pero ya un amor más carnal, más no de hermanos, sino los celos que él tiene son tan extremos y tan intensos, y está muy bien narrado eso, la verdad. O sea, la manera en que te va diciendo lo que siente el personaje es de lo que más me gustó, y el final también es muy bonito. No se los voy a spoilar porque sí creo que vale la pena leer esta novela. Es una novela de la colección de novelas eternas, pero es una novela clásica. Entonces creo que si ustedes nunca han leído una novela clásica o una novela de época, esta puede ser una muy buena opción, porque les repito, además de que es muy cortita, el tema es bastante actual, sigue sucediendo, sigue habiendo esa distinción de clases, pero tiene mucho de la sutileza de la época, y este escritor es maravilloso, bueno, esta escritora es fantástica, vale mucho la pena, se la recomiendo muchísimo para que la puedan leer, para que puedan conocer al autor, y si nunca han leído nada de George Sand, creo que es una buena primera impresión para que puedan leerlo, se adentren a estas novelas clásicas y encuentren el amor por la literatura clásica, porque de verdad vale mucho la pena el cómo te marcan las épocas, cómo te van narrando como todas estas detalles, cómo era la vida, todo, me encantó. Sí la recomiendo para adolescentes porque la verdad es que la trama está muy bonita, está muy ligera, no tiene nada de escandaloso y nada. Sirve mucho incluso para fomentar el diálogo, ¿no? Podemos abordar el tema de los hermanos, ese amor tan extraño y tan tóxico, esa relación tan rara que viven. También la mamá, no hablamos aquí de la mamá, pero
La mamá tiene un papel muy importante en toda esta trama porque ella es muy omisa en muchas cosas. Entonces se nota cómo las mujeres en esa época solo podían callar, mirar y callar. La mamá, a pesar de que tiene mucho dolor, tiene muchas opiniones, tiene mucho que decir y que hacer, ella guarda silencio. Ella obedece a su esposo y ella solo está pensando por el bien de su familia, del apellido, de no molestar, de mantener pues las apariencias. Entonces también ahí hay un tema muy fuerte y un personaje muy interesante que es la mamá. El papá también es un personaje importante que al final solo cumple como con el papel de su época, el rol de patriarca, de cuidar a la familia, todo. Vale muchísimo la pena. Déjenme en los comentarios si ustedes ya leyeron alguna novela clásica, cuál fue, si les gustó y si han leído a George Sand. ¿Qué les parece que las mujeres no podían escribir y tuvo que asumir un papel de hombre para que la tomaran en serio? Entonces, no se olviden de suscribirse a mi canal, de seguirme en mi Instagram, en Facebook, en todas las redes sociales y si les gustó el video, denle un like. Nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós!